Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, especialistas y también de los tomadores de decisiones. Hoy en este programa tocaremos el tema del sector de las telecomunicaciones en México y su impacto en el desarrollo económico. Pero antes, veamos este material que les preparamos. Las telecomunicaciones están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida y su importancia radica en su contribución a la productividad, el crecimiento económico y el bienestar de la población. Anteriormente en México se mantenía un monopolio público del sector telecomunicaciones y fue hasta 1990 cuando se dio la privatización de Telmex. Sin embargo, la regularización de esta empresa no fue la adecuada y esto permitió que se convirtiera en un exitoso monopolio privado. Los márgenes de ganancia en empresas del sector telecomunicaciones eran muy superiores a las de otros países. En México, cada segmento de mercado, es decir, redes fijas, telefonía móvil, televisión abierta, televisión de paga y banda ancha, estaba dominado por una sola empresa, existiendo una diferencia significativa en la participación de mercado con sus competidores. El 11 de marzo de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución en materia de competencia económica y telecomunicaciones. De esta reforma destacan dos elementos clave. El primero es el alto a las desigualdades en el acceso a los servicios de telecomunicaciones, permitiendo que más mexicanos puedan acceder a servicios de voz y datos a un costo menor tanto en México como en el extranjero. El segundo punto se refiere a una mayor competencia en este sector, lo cual se traduce en más opciones para los usuarios y crea nuevas oportunidades derivadas de la conectividad para el desarrollo económico y social. En este tenor se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, que cuenta con la autonomía necesaria para regular este sector. Continuamos, esto es Política, materia de todos y me da un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias. Comienzo presentando al senador Raúl Pozos Lanz. Él es secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. Gracias. Gracias a ti por la invitación. También está con nosotros el senador Gerardo Flores Ramírez, secretario de la Comisión de Comunicaciones. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Gracias a todos. Nos acompaña también el maestro Carlos Ponce Beltrán. Él es subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco. Gracias. Gracias, Blanca. Y el doctor Víctor Pavón Villamayor, él es consultor en temas de regulación. Gracias. Un placer. Pues para comenzar, ¿cuáles son los servicios que comprende el sector de las telecomunicaciones, senador? Bueno, es un sector amplio, fundamental para la economía de este país. Es amplísimo y abarca desde la telefonía fija, la móvil, los servicios de banda ancha, de banda móvil, los servicios de radio sonora y efectivamente también tiene una incidencia fuerte en materia de televisión. Ahora la televisión digital terrestre, que ha sido uno de los grandes logros de esta reforma en materia de telecomunicaciones. Y es un sector que por el dinamismo, no solo el que traía antes de la reforma, sino el dinamismo que se le ha impuesto ahora, después de la reforma, con todas estas nuevas formas de invertir y pues con este nuevo rostro tecnológico que le está dando al país la oportunidad de presentarse frente al mundo como un país moderno, un país informado y un país que tiene acceso a todas estas carreteras de la información que le van a dar al mundo y especialmente a México, pues la posibilidad de salir adelante y que los millones de mexicanos que hoy tienen acceso a estos servicios con, por ejemplo, la telefonía móvil y el acceso al internet, pues imaginemos el desarrollo de las habilidades que vamos a lograr
en todas las niñas, niños y jóvenes, Claro. y adultos, desde luego Exactamente. también. Mayor competitividad. Senador, yo le quiero preguntar, efectivamente, la importancia que tiene este sector, por ejemplo, en el desarrollo económico de nuestro país. Sí, desde luego. Las economías avanzadas se caracterizan por tener sectores de telecomunicaciones pujantes. México no es la excepción. Gracias a la reforma, yo diría, y un poco retomando lo que dijo mi colega, el senador Pozos, el sector telecomunicaciones ha estado creciendo a tasas muy por encima del resto de la economía. Los niveles de inversión que se han observado en México en el sector telecomunicaciones también han sido importantes, han crecido de manera notable respecto al periodo previo a la reforma y sin duda el sector telecomunicaciones es muy importante para la competitividad de un país porque incide de manera transversal en el resto de las actividades económicas o de las actividades productivas de una nación. Hoy en día una nación que no cuenta con la conectividad suficiente, con la banda ancha, yo diría lo que se llama ahora servicios de banda ancha de nueva generación, que son servicios de mucha velocidad, pues es una nación que pues se va a atrasar. Entonces, en ese sentido, México dio un paso importante. Hemos visto cómo las velocidades de acceso en México, por ejemplo, han crecido de manera notoria. El número de usuarios con acceso a banda ancha móvil, por ejemplo, ha crecido de manera explosiva a partir de la reforma. Y yo creo que eso ayuda al resto de la economía, Claro. justo como lo ocurre en muchas otras naciones. Exactamente. Doctor, yo quiero preguntarle, usted es especialista en estos temas. ¿La reforma en materia de telecomunicaciones sí vino a marcar un antes y un después en nuestro país? Completamente. En realidad lo que hemos visto es, una de las grandes preocupaciones antes de la reforma era el tema de competencia económica. ¿Qué tanto las empresas grandes tenían injerencias y controlaban, por ejemplo, temas de calidad, temas de cobertura, temas de precios, en realidad? Lo que ocurrió después de la reforma fue una reestructuración completa de todo el sistema, digamos, de incentivos en el mercado, de tal manera que se emitieron regulaciones específicas para la gente predominante en ambos sectores, como ya lo mencionó el senador. Se identificó una gente preponderante en el sector de telecom, un sector de radiodifusión, y esto ha cambiado completamente las reglas del juego para todos los actores. Hoy vemos un escenario, como ya lo mencionó el senador Gerardo Flores, un escenario donde hay evolución en precios más bajos para los usuarios, mayor cobertura. Hoy tenemos nuevos entrantes al mercado que están haciendo inversiones muy importantes. Entonces, en realidad ha sido un hito histórico la reforma de telecomunicaciones en México. Su procurador, y aquí ya nos adelantaba un poco el doctor, uno de los principales beneficiarios de esta reforma en telecomunicaciones es sin duda los consumidores. Efectivamente, desde que el Congreso de la Unión construyó la reforma de telecomunicaciones, tanto a nivel constitucional como una ley secundaria, que es la de telecomunicaciones y radiodifusión, el énfasis fue puesto ahí. Los legisladores constituyentes enfocaron un catálogo de derechos más allá de lo que ya establecía la propia Constitución, y al consumidor lo pusieron finalmente como el destinatario de la misma. Por eso fue que en la misma iniciativa del presidente de la República y en el dictamen que aprobó el Congreso de la Unión, se dice en los transitorios que la Profeco tendrá dentro de su estructura una oficina con el rango, cuando menos, de su Procuraduría, para garantizar los derechos aquí establecidos en favor del consumidor. Nosotros en la Ley Federal de Protección al Consumidor tenemos un catálogo básico de derechos. Sin embargo, con esta ley se ampliaron nuestros derechos. Claro. Es decir, como consumidores de las telecomunicaciones tenemos dos mundos de protección. El tradicional, que establecía el artículo 28 constitucional, y el nuevo, que está en el texto constitucional. Y decíamos que es una reforma que no solamente es económica ni de infraestructura, también es una reforma de derechos humanos, claro, e inclusive una reforma social. Hoy por hoy, el derecho de acceso a las telecomunicaciones es un derecho humano, una garantía constitucional, y que no es cualquier acceso. Exacto. Los legisladores aquí presentes fijaron las condiciones. Es un acceso en condiciones de calidad, de equidad, de competencia y sin restricción alguna. Luego, entonces, pues creemos que efectivamente el consumidor, que en este momento somos 246 millones de suscriptores, pues somos esos destinatarios. Totalmente. Vamos a un breve corte, yo vuelvo con más. Esto es Política, materia de todos, no se vayan. El hecho de haber transitado la televisión digital y haber liberado la banda de los 700 MHz nos permite tener oportunidad entonces de licitar la red compartida, que será lo que efectivamente transformará a este país y le dará acceso a Internet a millones de mexicanos que hoy no la tienen, especialmente en las comunidades más apartadas. Exactamente. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos.
En la actualidad, las telecomunicaciones en México son una sólida herramienta tecnológica que impulsa la productividad y competitividad del país, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de los mexicanos. Tener telefonía más accesible, radio y televisión de alta calidad, así como estar conectados en miles de lugares públicos en todo el país, coadyuvan a tener un mejor nivel educativo y de comunicación. De esta manera, México inició ya una nueva era en telecomunicaciones, por lo que se garantiza la inminente modernización de pueblos y ciudades de todos los rincones de nuestro país. Continuamos con este tema en la mesa de Política, Materia de Todos. Continuamos con más en Política, Materia de Todos. Senador, un balance de lo que ha sido ya la implementación de la reforma en telecomunicaciones en nuestro país. A partir de la reforma se generó toda una serie de políticas que han permitido varias cosas. Primero que nada, que los usuarios se sientan seguros, que estén tranquilos y que millones de mexicanos sepan que en el hecho y en la realidad van a pagar menos o están pagando menos por un mejor servicio con mejor calidad, con mayor acceso y con mayor penetración. Es decir, hoy podemos elegir, por ejemplo, qué sistema de cable o qué telefonía vamos a contratar, que antes no se podía. Y que antes parecía algo imposible. Entonces, la gente paga menos, tiene mejor calidad, tiene más opciones y sin duda pues tiene más acceso porque lo que comentó mi compañero, bueno, el hecho de que hoy día millones de mexicanos que antes no tenían acceso a internet, la tengan vía su teléfono inteligente. Ya el subprocurador Ponce seguramente nos va a compartir algunos datos interesantísimos que estamos platicando antes de iniciar el programa. Decir que si pareció importante el hecho que bajaran las tarifas, nos pareció más importante aún que lográramos transitar de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, que fue un gran esfuerzo del gobierno de la República y en el que participó mucha gente. El tener acceso a canales de televisión gratuitos, el tener acceso a programación variadísima, sin tener que desembolsar ni un centavo, fue muy importante para la gente. Para mí lo más importante viene después. El hecho de haber transitado la televisión digital y haber liberado la banda de los 700 MHz nos permite tener oportunidad entonces de licitar la red compartida, que será lo que efectivamente transformará a este país y le dará acceso a internet a millones de mexicanos que hoy no la tienen, especialmente en las comunidades más apartadas. Exactamente. Su procurador, ahora sí dígame los beneficios de esta reforma para los consumidores. Sí, recientemente hicimos un estudio en la Profeco que nos encargó el procurador federal, el doctor Rogelio Cerda, de evaluar qué estaba pasando con los consumidores. Y le explicábamos que lo que fue pasando fue una migración del motivo de reclamación. Antes de la reforma, el motivo de queja siempre era me cobraron de más, fue muy excesivo el cobro. Claro. Y hoy día es un tema de calidad. Todavía hay un reto muy importante que hacer desde el punto de vista de la calidad. Datos del IFT, datos nuestros revelan que todavía no llegamos a un promedio mundial que nos pueda destacar, sin embargo, ha crecido. Yo cuando iniciamos el trabajo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones había 209 millones de suscriptores. El boom de la reforma generó que ahorita haya 246 en 2 años. O sea, yo tengo un universo que cubrir en la institución de 40 millones más. Es decir, ha crecido. 246 millones es nuestra población objetivo de contratos, de suscriptores. Obviamente todavía hay un reto de cobertura que ya se menciona, pero a nivel del consumidor hemos encontrado más satisfacción. Creo que la competencia favorece la obligación de las empresas de cuidar a su clientela, de que no se vayan, máxima que ahora es una garantía constitucional y un derecho a la portabilidad. Luego entonces sí sentimos que independientemente que sigue siendo el primer punto de quejas en la Profeco, el de telecomunicaciones, que oscila entre el 25 y el 35% anualmente, hemos encontrado que si bien han subido las suscripciones, las quejas se han establecido en un estándar. No tanto porque no haya problemas, sino porque las empresas están atajando primero que la Profeco las reclamaciones, compensan y bonifican a tiempo o restituyen los servicios. Y por supuesto eso nos beneficia a todos los consumidores. Senador, esta reforma estructural se ha dicho que es para poner a México en un grado de competitividad que pueda literalmente competir con los países de primer mundo. Es correcto.
Desde luego que hay que ser optimistas, a México le ha ido muy bien con esta reforma, ya hemos hablado de varias variables donde se muestra un avance sustantivo. También hay que ser objetivos, México aún está por detrás de lo que del desempeño de naciones, sobre todo nuestros pares en la OCDE, ¿no? Las velocidades de acceso en esos países son mayores que las de México. Sin embargo, México ha dado pasos importantes para tratar de alcanzarlos. Creo que vamos por la ruta correcta. La competitividad, sobre todo, también viene por menores tarifas de las que se han hablado. Las tarifas han caído en cerca del 50%, lo cual es sin duda significativo porque previo a la reforma, la sociedad o los usuarios en México pues sufrían un costo en bienestar, lo cual era injustificado teniendo pues tantas oportunidades o un mercado tan grande en nuestro país. Entonces, ha habido mejorías notorias y pues sin duda hay que lograr avanzar todavía en algunos aspectos. Claro. Doctor, ¿en qué aspectos tendríamos que avanzar en el corto plazo o en el mediano plazo en materia de telecomunicaciones? Creo que siempre tenemos los mexicanos que ser muy ambiciosos respecto a las metas. Yo creo que hay un tema de inversión, ha habido inversión, pero creo que reforzar la inversión es un tema clave. Eso nos va a permitir tener mejor cobertura de los servicios, esa es la segunda dimensión. Creo que tenemos que aspirar a la calidad de los servicios. Siempre los consumidores vamos a ser exigentes y cada vez que nos movamos hacia un nuevo umbral, digamos, de calidad, seguramente vamos a estar inconformes. Entonces yo creo que es natural que existan quejas, pero creo que el gran objetivo es alinearnos, digamos, en temas de calidad, de velocidad de banda ancha, a los niveles que tienen otros países de la OCDE. Entonces yo creo que es cobertura, el tema de inversión y el tema evidentemente de mejor calidad de los servicios. Exactamente. Vamos a un breve corte y yo regreso con más. No se vaya. Hay millones de mexicanos que hoy día no tienen acceso a Internet. Hay millones de mexicanos que no tienen televisión. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Especialistas, conocedores y tu opinión trabajando juntos en el crecimiento de las telecomunicaciones. Si bien es cierto que la tecnología va creciendo a pasos agigantados de la mano con la sociedad, también se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Indudablemente las telecomunicaciones son la base de la tecnología para el crecimiento hoy de las plataformas de banca y de sistema financiero. El tener acceso a las telecomunicaciones en una sociedad ha traído beneficios a cientos de familias, ya que se ha restablecido lazos familiares, el trabajo se vuelve más accesible, la información se encuentra fácilmente, entre otros beneficios. Sin embargo, también nos ha deshumanizado. En sí nada más estamos, estar pegados en el celular, en las redes sociales, ya no vemos lo que nos rodea a nuestras personas. Esta es tu voz y nosotros continuamos en el panel con el tema Las telecomunicaciones en México y su impacto en el desarrollo económico. Continuamos con más aquí en Política, materia de todos, y yo quiero preguntarles ahora, a manera de conclusión, ¿qué es lo que nos falta por hacer en materia de telecomunicaciones? Pues mira, aunque suene reiterativo, yo lo que te diría es continuar el esfuerzo en promover la expansión de la banda ancha, porque las naciones en todo el mundo se están dirigiendo a lo que ahora se denomina a un ecosistema que se conoce como el Internet de las Cosas. Y si México quiere coexistir en un ecosistema donde hablemos del Internet de las Cosas, necesitamos mucha banda ancha para toda la población. México aún tiene un déficit de infraestructura y ahí es donde tenemos que apostar a construir más infraestructura, a generar más accesos para la población, fijos y móviles. Pero las bases están dadas. Las bases están dadas, vamos por buen camino, pero hay que reforzar las acciones para que podamos lograr llegar ahí más rápido, ¿no? No solo es la infraestructura, también es la velocidad. Hay que mejorar en velocidades. Claro, exactamente. Doctor. Yo coincido, yo lo resumiría en 3 puntos. Primero, aire, tierra, instituciones. Aire, espectro radioeléctrico. Me parece que hay un tema, ya es en la medida en que México empieza a proveer más espectro radioeléctrico, que es un insumo esencial para las telecomunicaciones, tendremos mejores condiciones de competencia. Y creo que hay una tarea importante que hacer. Fierros, ya lo comentó el senador, inversión en infraestructura. Y el tema de la red compartida me parece que es uno de los proyectos claves que puede transformar, como ya lo mencionó el senador también, el rostro de las telecomunicaciones en México. Eso es infraestructura. Y el tercero, instituciones. Me parece que hay que fortalecer todavía más al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los últimos meses ha habido mucha discusión sobre muchos temas, pero yo creo que ha prevalecido un poco el fortalecimiento de las instituciones. Creo que hay mucho que hacer por ahí. En la medida en que tengamos instituciones fuertes, mejor inversión,
y en mejores términos, en términos de espectro, que vamos a aspirar a un sector de telecomunicaciones más competitivo. Perfecto. ¿Su procurador? Pues desde el punto de vista de la relación de consumidores con proveedores de los servicios de telecomunicaciones, el reto del Estado es seguir siendo firme en la imposición de sanciones. Hay una articulación muy sólida entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la SCT, la Profeco, Prontel, los organismos que estamos involucrados en la protección de la política del usuario adecuada. Y el reto pues es continuar generando una educación para el consumo. También la Profeco no solamente tiene el garrote institucional para hacer valer la ley, sino también tiene la obligación el Estado a través de la institución y de la Secretaría de Economía en su conjunto de generar una educación para el consumo. Así como se logró con la reforma darle mayor beneficio al consumidor, a las personas y quitarles un gasto excesivo que teníamos antes de la reforma, hoy día necesitamos también educarlo a que esa disminución de precios no se vuelva el motivo de un gasto excesivo, que haya gastos hormigas en los consumos de Internet y que también tenga un uso más productivo a las telecomunicaciones, que no sea solamente lúdico, sino también sea productivo, que se aplique el Internet de las cosas, que el comercio electrónico crezca y una serie de beneficios que pueden generarse a través de los sistemas, de las redes, para el bien del consumidor, que se vea en sí mismo beneficiado no solamente en precios, sino en calidad, como aquí se ha dicho, y en los servicios que a través de las mismas redes pueden obtener. Senador, su conclusión, porque además, perdón que lo interrumpa, este va a ser un tema fundamental en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sin duda que lo es. Yo me situaría, como lo he hecho desde la discusión en comisiones y en el Pleno, del sentido social de la reforma en materia de telecomunicaciones. Los términos técnicos, todo este tecnicismo de los conceptos y de las cosas del sistema de telecomunicaciones se resume a algo. ¿Qué le vamos a proveer a los millones de mexicanos? Me parece que el tema de la red compartida va, como dije antes, a transformar este país. Hay millones de mexicanos que hoy día no tienen acceso a Internet. Hay millones de mexicanos que no tienen televisión. Me parece que cuando comencemos a ver que la reforma en materia de telecomunicaciones, específicamente en términos de la red compartida, llegue a las comunidades más apartadas de este país, las más marginadas, en donde las niñas y los niños y los jóvenes no tienen acceso a Internet, llegue un servicio de Internet con una gran calidad y con una gran velocidad, como aquí ya se apuntó, en ese momento nosotros estaremos dando oportunidad de que el desarrollo de las habilidades intelectuales, manuales, académicas de los niños van a potencializar el desarrollo de este país. Ya no habrá probablemente ni siquiera necesidad de contratar líneas telefónicas para que puedas tener llamadas vía comunicación vía este servicio. Con el Internet puedes tener acceso a todo. Y además es más barato. Si haces, por ejemplo, una llamada de televisión, WhatsApp. a radio, a todo, absolutamente todo. Pero yo sí creo en que eso además le dará oportunidad a los indígenas, a la gente que vive en comunidades apartadas, a todo mundo le da la oportunidad de superarse y de aportar a este país lo que necesitamos para que en el futuro sea un gran país, como queremos todos que sea, con un gran desarrollo tecnológico y bueno, pues con mucha educación. Exactamente, y es que esta reforma toca a todos los sectores a nivel nacional. Sí, sin duda. Un sector que está estrechamente relacionado con esto, pues, y que también fue objeto de una reforma importante, es el sector educativo, ¿no? Se va a beneficiar el estudiantado mexicano, digamos, de este nuevo ecosistema que está viviendo Te abre un mundo de conocimientos. Sí, pero también impone retos, porque necesitamos generar las habilidades en la población, necesitamos contar con mexicanos que tengan habilidades en ciencias, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas. Son habilidades que se conocen como habilidades STEM, que son indispensables para que una sociedad le saque el mayor potencial a este ecosistema del Internet de las cosas, y lamentablemente México ahí todavía tiene un déficit. Lo mismo está ocurriendo en otras naciones, pero el paso importante se dio con la reforma de telecomunicaciones, con la reforma educativa, pero sin duda, como hemos dicho, hay retos y no hay que perderlos de vista, ¿no? Exactamente. ¿Y habrá reforma en telecomunicaciones .2? Yo creo que mi impresión es que tenemos un buen cuerpo, digamos, hay que hacer algunos ajustes sobre la marcha, pero yo creo que podemos aspirar sobre esta misma base, ir haciendo los ajustes necesarios. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es
asegurarnos que instrumentamos bien lo que estamos haciendo, hacer los ajustes necesarios y seguir avanzando. Creo que tenemos reforma todavía para varios años. Es correcto. Perfecto. Su procurador para terminar. Pues el reto, como se ha dicho aquí, es probablemente implementar adecuadamente la reforma, reflexionar si en el futuro hay áreas de oportunidad en todos los segmentos. Y seguramente pues las reformas son vivas, constantemente tienen que adecuarse. Y el sector de las telecomunicaciones tecnológicamente es el más innovador, el que constantemente se está transformando y obviamente el régimen jurídico lo debe alcanzar. Entonces creemos nosotros que el reto sí viene de la mano también de estar permanentemente, postlegislativamente hablando, darle seguimiento puntual. Perfecto. Gracias por haberme acompañado. Un placer. Gracias a ti, Blanca. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Yo te veo la próxima. Que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.